Bienvenidos a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por estar aquí. Una vez más, les pido una disculpa por mi ausencia. Voy a tratar de ser cada vez más constante en estos lives. A veces el mismo trabajo, los talleres, no me permiten conectarme o no me permiten prepararme, porque como se los he comentado muchas veces, yo siempre trato de prepararme, de tener un bagaje previo con buenas fuentes para poder argumentar con ustedes, para poder tener estas ideas filosóficas con ustedes y no fallarles. Mi mayor miedo siempre es fallarles, darles información errónea. Yo siempre trato de estar preparado previamente para no tener que compartir, o más bien no compartir con ustedes ideas que no sean racionales o que no sean fundamentadas, ¿ok? Entonces siempre lo hacemos con esa intención. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno al tema, pero recuerden que ustedes pueden argumentar y comentar y preguntar lo que ustedes quieran. Vamos a hablar de San Anselmo de Canterbury. Recuerden que si ven que volteo es porque aquí tengo mis apuntes, tengo toda la información con la que trabajo. Vamos a hablar de San Anselmo de Canterbury. San Anselmo nace en Italia, en un pueblo llamado Aosta, Italia, en 1033, ¿ok? Sin embargo, él crece filosóficamente y él crece religiosamente y parte a un monasterio en un pueblo llamado Bec, Francia, donde él va a estudiar bajo en la tutela de uno de los más grandes lógicos, pensadores que hablaban mucho de gramática y que era un comentador bíblico llamado Lanfranc, ¿ok? En Francia en ese entonces. Entonces él se cultiva filosóficamente en esta región, se cultiva justamente para poder desarrollar su pensamiento filosófico, pero al mismo tiempo fomentar o forjar un pensamiento religioso, o sea, es decir, él va a unirse al monasterio y se va a convertir en un monje en el año 1060, ¿ok? Entonces él estudia teología, él empieza a analizar todas las ideas de Dios, todo lo que es el pensamiento cristiano, perdón, y viaja a Inglaterra en el año 1093, donde lo van a nombrar arzobispo de Canterbury. Por eso les digo, él es italiano, o sea, él nace en Aosta, Italia, pero es conocido como San Anselmo de Canterbury porque viaja a esa ciudad y lo nombran arzobispo y logra convertirse en el líder, bueno, no en el líder, pero sí en el precursor del pensamiento religioso de esa región, ¿no? Él va a tener muchos problemas, o sea, él se va a meter en muchos problemas con los gobiernos de ese lugar, porque él va a crear un conflicto con los reyes anglonormanos de ese entonces, que van a ser Guillermo II y Enrique I, que en inglés son William II y Henry I, pero bueno, eso es lo de menos. ¿Y por qué se va a meter en un conflicto? Bueno, aquí vamos a analizar un punto bien importante. Él se mete en un conflicto porque trata de colocar a la iglesia por encima del poder de los reyes. Si ustedes mal no recuerdan en lo que es la historia, en lo que son tal cual la historia de las monarquías son establecidas por supuestamente un mandato divino, en este caso, el Vaticano. Pensemos también que en Inglaterra, pues bueno, existe también esta confrontación más adelante entre las religiones y lo que va a ser el nacimiento del protestantismo, el nacimiento de los separatistas y que, bueno, prácticamente la Iglesia Católica y el Vaticano se van a pelear pues con Inglaterra. Pero en este entonces todavía la Iglesia Católica gobernaba o decía quién debía gobernar en Inglaterra en ese entonces. Pero San Anselmo decía que había que colocar a la iglesia por encima del Estado monárquico, o sea, es decir, por encima de los reyes. Obviamente, esto le causó muchos problemas y generó mucha controversia porque pues los reyes no les gustaba el hecho de decir que la iglesia podía mandar sobre ellos. Sin embargo, él consideraba que la iglesia tenía más poder sobre los reyes porque justamente la iglesia había instaurado el poder de los monárquicos. O sea, es decir, el poder de los reyes dependía de manera directa de pues de la iglesia católica, ¿no? Entonces la iglesia católica debía estar por encima del mandato monárquico. Le causó tantos problemas que decía que el poder real no era tan superior como lo era el poder divino o el poder religioso o el poder de Dios, que le causó que lo exiliaran 2 veces de Inglaterra. Durante estos exilios, él va a viajar al Vaticano, va a argumentar su caso con el Papa va a decir, bueno, pues es que creo que, o sea, sí tienes razón en que la iglesia es superior al Estado monárquico, pero estás en ese estado y tienes que acoplarte a las leyes de ese entonces. San Anselmo no va a estar convencido, o sea, no se va a convencer por el Papa mismo. Entonces, imagínate, ponerte con Sansón a las patadas es ponerte con el Papa tal cual de esa época y le va a costar el cargo de arzobispo de Canterbury. Entonces, se lo van a quitar y él ya no va a seguir funcionando o bueno, haciendo las funciones de arzobispo de Canterbury, ¿no?
Pasa el tiempo, logra reconciliarse con Enrique I, bueno, él empieza a hacerse cada vez más viejo, empieza a escribir varias obras filosóficas que ahorita vamos a analizar y empieza a entender la posición en la que se encontraba, no era una posición en la cual él podía argumentar mucho en contra del poder real de la monarquía, que tal cual así lo establecían en ese entonces, aunque el poder divino proviene de la iglesia, y ya lo dijo Santo Tomás de Aquino en algún momento, ¿no? Lo que es la ley natural, lo que es la ley divina y lo que es la ley del hombre, son tres cosas completamente diferentes, pero la ley divina siempre va a estar superior a la ley del hombre. San Anselmo de Canterbury se va a dar cuenta que independientemente de que efectivamente la ley de Dios está por encima del hombre, la realidad, lo que lo rodea, va a ser la ley del hombre, que es el poder real, y se va a tratar de reconciliar con Enrique I, va a hablar con él, y Enrique I le va a dar el perdón y va a regresar a Inglaterra. Ya no regresa como arzobispo, pero sí regresa como filósofo, empieza a hacer varios tratados, empieza a escribir varias obras. Se dice que San Anselmo muere de 76 años en Canterbury, o sea, en el mismo pueblo en donde él fue arzobispo. Una edad bastante avanzada para la época, digo, dado que los filósofos de ese entonces no vivían mucho, pero bueno, él llega a vivir hasta los 76 años y escribe varias obras. Vamos a ver ahorita qué obras son y una de las específicas que vamos a tratar el día de hoy es una de estas obras que él escribe. Él va a escribir una obra conocida como el Monologion, otra conocida como el Proslogion, otra que se dice ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y otra que dice sobre la caída del diablo. O sea, prácticamente está hablando de cuestiones ontológicas. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando sobre la misma existencia y lo que las cosas son, la característica de ser de las cosas. Y justamente él lo primero que va a tratar, en el Proslogion, que es una de las obras principales que él tiene, es la existencia de Dios. A pesar de que él fue arzobispo y de que la iglesia pues obviamente respaldaba la existencia de Dios, él trataba de justificar y argumentar filosóficamente que Dios existía. O sea, es decir, no solamente la fe va a establecer la existencia de Dios y que aquí está la Biblia y aquí están los estudios bíblicos y religiosos, y te tienes que acatar y acoplar a fuerza a lo que dice ahí, porque ¿por qué existe Dios? Porque lo digo yo. Él va a decir, se puede explicar la existencia de Dios desde una perspectiva filosófica y con un argumento lógico, a pesar de que la cristiandad únicamente en la Edad Media lo establecía por medio de la fe. Él decía, se puede probar a Dios por medio de un argumento racional. Y va a crear lo que se conoce como el argumento ontológico. Ojo, este nombre de argumento ontológico lo va a establecer Kant, hasta el siglo XVIII, pero es un argumento ontológico, es decir, el nombre no se lo pone San Anselmo, pero se lo va a poner Kant porque va a decir, está tratando de explicar la existencia de Dios desde una perspectiva ontológica existencial del ser, ¿ok? ¿Cómo lo va a hacer? Va a utilizar lógica aristotélica y pensamiento platónico. Vamos a ver ahorita más adelante a qué me refiero con esta lógica aristotélica, o sea, es decir, él va a utilizar ciertos silogismos, preguntas, cuestionamientos, dialéctica que va a ayudar a llegar a ciertas conclusiones. Y el pensamiento aristotélico lo vamos a ver porque va a hablar desde el mundo existencial, terrenal, material, pero también del mundo inteligible del que hablaba Platón, del topos uranos, de donde proviene todo, para justificar la misma existencia de Dios. Cuando vayamos a terminar este live, les voy a dar ya tal cual el argumento ontológico, pero primero les voy a dar el análisis de ese argumento ontológico, de qué va, en qué consiste y cómo fue que San Anselmo trató de explicar la existencia de Dios desde una perspectiva racional. No sin antes hacer una pequeña pausa para agradecerles a todos por su participación, agradecerles a todos los que se están conectando, sus likes. Recuerden que entre más likes den, entre más compartan, pues bueno, esto llega a más personas. Y tampoco voy a continuar sin invitarlos a que se unan al taller de filosofía. De verdad, ha sido muy fructífero, ha sido muy agradable para mí tener cerca de 50 personas que están interesadas en el taller. Y que no solamente están conectadas para escuchar lo que yo digo, sino que están conectadas para juzgar, criticar, hacer pensamiento crítico, análisis, ejercicios de entendimiento filosófico en los cuales dudamos incluso del pensamiento de los filósofos. Aquí yo hablo de lo que ellos digo, ni siempre les digo, ¿no?
Trato de ponerme en el lugar de los filósofos, de defender su idea, de defender su postura, pero no son argumentos que sean leyes, no son argumentos que sean la verdad absoluta. Esto es la epistemología, la búsqueda de la verdad, tratar de acercarnos cada vez más al conocimiento verdadero, pero no es el conocimiento verdadero. Todo se puede criticar, todo se puede juzgar, y eso es lo que hace que nazca nuestro pensamiento crítico. Entonces, una vez más, ya para terminar el anuncio, los invito a que se unan al taller de filosofía. Está un enlace aquí en mi perfil, también lo están en Spotify, también está en YouTube, donde pueden llenar el formulario para darse una idea más o menos de los costos, para darse una idea de los horarios y pues bueno, pueden contactarse conmigo para poder tener estas sesiones de filosofía que créanme que son bien diferentes a lo que hacemos aquí en los en vivos, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, entonces este argumento ontológico que tiene bases lógicas aristotélicas y que tiene bases de pensamiento platónico va a constar de San Anselmo discutiendo con un tonto. Ya desde aquí se vuelve un tanto radical, o sea, lo minimiza como de que cualquiera que niegue la existencia de Dios es un tonto, pero bueno, así lo plantea San Anselmo, ¿no? Lo plantea como el diálogo con un tonto que niega la existencia de Dios. Según San Anselmo, el resultado de este diálogo que tiene con el tonto va a reducirse a dos cosas. La primera, va a decir que la existencia es superior a la no existencia. Y el otro va a ser que Dios es aquello de lo que nada más grande puede ser pensado. Estas ideas son un tanto extremas porque para la época, o sea, obviamente estamos hablando de que Dios era todo, ¿no? Entonces, ir en contra de la existencia de Dios o argumentar en contra de la existencia de Dios, pues era obviamente herejía y blasfemia, pero para San Anselmo no era tanto herejía y blasfemia, sino como de, a ver, ¿en qué te basas para decir que no hay, no, o que Dios no existe, ¿no? Entonces, cuando dice que la existencia es superior a la no existencia, está hablando de que existir, ser, supera a la nada. Dios existe, pero Dios existe por encima de la nada. Es decir, no hubo nada previo a Dios. Dios siempre ha existido, que es muy parecido al argumento de Santo Tomás de Aquino. No sé si recuerdan o si quieren buscar en los episodios de Spotify o aquí en YouTube el episodio de Santo Tomás de Aquino, donde nos hablaba que Dios se puede asumir desde el hecho de que está todo presente en el universo y que es una manifestación divina. Y que de hecho pone un ejemplo diciendo que Dios es como un pie sobre la arena y que asumimos que la huella está ahí, pero que imaginemos que el pie nunca se mueve, la huella no quiere decir que no esté ahí a pesar de que no la vemos. Entonces, cuando San Anselmo dice que la existencia es superior a la no existencia, quiere decir que no hay nada superior a Dios. Y esto va aunado a lo que es el siguiente resultado del argumento ontológico que dice que Dios es aquello de lo que nada más grande puede ser pensado. Analicemos. Si pensamos en Dios como una figura omnipotente, omnisciente, omnipresente, divina, ¿no? Con unas cualidades que superan al universo mismo y que superan a cualquier cuestión creadora, pues obviamente no va a haber nada más superior a ello. Algo más grande de Dios sería que entonces eso más grande que Dios es entonces Dios, porque supera a Dios en cualidad. Entonces, el tratar de argumentar que existe algo más allá de Dios o que Dios no lo es todo, para San Anselmo le parece absurdo. Dice, es imposible pensar que más allá de Dios existe algo más. Y también es imposible pensar que la existencia de Dios no supera a la nada, o sea, es decir, que la nada sea superior a la existencia. ¿Qué es lo que pasa con este argumento? El tonto va a ser forzado a contradecir sus ideas o admitir que existe Dios. Entonces, si se fijan, en el argumento ontológico de San Anselmo no podemos ganar. O nos contradecimos en nuestras ideas o aceptamos que Dios existe. No sé si este argumento, bueno, más adelante lo vamos a ver, ustedes van a hacer su propio análisis, cuando lo escuchen se los voy a leer tal cual el diálogo que supuestamente tiene San Anselmo con el tonto, pero esto es muy reduccionista al hecho de decir, ¿sabes qué? Como me contradigo en mis ideas, entonces Dios existe. Es más o menos, bueno, a mí me suena un poco parecido a lo que fue la apuesta de Pascal. Blaise Pascal es un filósofo francés que dice, imaginemos las dos vertientes, los dos opuestos, la existencia y la no existencia de Dios. Ahora pensemos en las posibles que tenemos sobre la existencia y la no existencia de Dios, que es creer en Él o no creer en Él. Si Dios no existe, pero creo en Él, no pasa nada. Si Dios no existe y no creo en Él, tampoco pasa nada. Pero en la otra vertiente de que si Dios existe y no creo en Él, ¿qué va a pasar? Si Dios existe y creo en Él,
pues ya rifamos, ¿no? Ya la hicimos. Entonces nuestra apuesta más certera y más segura es creer en Dios. Porque si Dios existe y creo en Él, chido. Si Dios no existe y creo en Él, no pasa nada. Pero si Dios existe y no creo en Él, probablemente voy a tener un castigo. Y ahí también radica, perdón, el hecho de cómo se ve a Dios, que es lo que platicaba o comentaba también en los episodios de Epicuro, cuando se le tiene este temor a Dios, el temor a la existencia de Dios, no es tal cual temerle a Dios, le tememos al castigo divino. Ya seas creyente o no seas creyente, llega un momento en el que dices, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Qué pasa si actúo de manera ética? ¿Qué pasa si actúo de manera moral o inmoral, no? Entonces siempre hay como ya lo decía Descartes en algún momento, este genio maligno que nos está diciendo, chin, o sea, mejor pórtate bien o trata de hacer las cosas lo mejor posible porque no sabemos si existe tal cual un castigo divino. Y eso es lo que pasa aquí también, creo yo, con el argumento de San Anselmo. De todas maneras, si ustedes tienen alguna idea, coméntenlo, ya saben, aquí en el chat. Afortunadamente Spotify ya permite comentarios, entonces también pueden argumentarlo en los comentarios de Spotify, lo pueden hacer en YouTube. Siempre abrir el diálogo es muy importante, ¿ok? Entonces, si no lo pueden hacer aquí en el en vivo, les recomiendo que lo hagan en los comentarios. Entonces, bueno, regresando al punto, ¿no? El resultado del argumento ontológico es contradecirme o aceptar que Dios existe. Esta visión del argumento ontológico de San Anselmo fue aceptado por Descartes más adelante y también va a ser aceptado por Baruch Spinoza. Tiene mucho sentido que Descartes lo apoye o lo avale por la visión que tenía Descartes de la perfección de Dios, que Dios existe en cuanto a que puedo pensar a Dios y si pienso en Dios, acuérdense que pienso luego existo, por lo tanto Dios existe y además en nosotros existe la idea de la perfección y no hay nada más perfecto en el mundo que Dios, por lo tanto Dios existe. O sea, obviamente también es un argumento racional el que nos plantea Descartes, por lo tanto Descartes va a apoyar esta visión del argumento del tonto o lo que se conoce como el argumento ontológico. Y en la visión de Spinoza lo va a respaldar también porque Spinoza consideraba que todo provenía de una sola sustancia. Es decir, Dios es un ente, una entidad única, ¿no? Y de ahí radica que sea ontológico, porque es una existencia de la cual todo lo demás emana. O sea, nosotros provenimos de Dios y al morir regresamos a Dios. Entonces, cuando regresamos a Dios, quiere decir que estamos regresando a la misma única sustancia y única existencia que está más allá. Entonces, por eso el argumento de San Anselmo tiene sentido para ellos dos. Pero ojo, aquí quiero hacer un comentario bastante importante. Que varios filósofos lo respalden no quiere decir que sea la razón absoluta. O que nos haga sentido no quiere decir que tengamos la razón o que ese filósofo haya tenido la razón, ¿ok? Entonces, siempre que sonemos o que escuchemos cosas, perdón, en las cuales nos hace sentido, no quiere decir que son verdades absolutas. Y como les he comentado muchas veces en muchos episodios, nunca se queden con el conocimiento como si fuese absoluto. Yo considero que no existe tal cosa como el conocimiento absoluto. Entonces, todo esto es ideas, todo esto son teorías, son premisas, son postulados de los cuales supuestamente, en este caso, San Anselmo dice que Dios existe, pero claro que se puede dudar, claro que se puede cuestionar y claro que podemos hacer o dar nuestra propia opinión, ¿no? Porque recuerdo una película de Cantinflas, digo, sé que la fuente no es como muy fidedigna, pero Cantinflas era muy bueno para tratar ciertos temas filosóficos. Hay una película que se llama El Padrecito, donde él tiene ciertas ideas así como en contra de lo que es Dios, de que por qué la iglesia tiene que ser aburrida, por qué tiene que ser tan triste, etcétera. Y el padre mayor a él le dice, ay, ¿por qué siempre tiene usted que dar su opinión, no? Y dice Cantinflas, bueno, primero, porque la tengo. Y en segundo, porque creo que hay ciertas cosas que debemos de juzgar, ¿no? Entonces, todos tenemos opinión, todos tenemos juicios, todos tenemos valor en nuestros argumentos, entonces siempre es importante dar nuestra opinión o hablar, porque esto obviamente genera mucho mejor pensamiento filosófico. Pero bueno, continuamos entonces, ¿no? Entonces, ya sea que, bueno, en este caso Descartes o Baruch Spinoza apoyan el argumento, ya les expliqué por qué. Hay otros filósofos que no lo van a apoyar. Por ejemplo, existe el filósofo llamado Gamilo de Marmoutier, que él dice, a ver, este argumento, si utilizamos el mismo razonamiento lógico que nos dice San Anselmo, entonces también puedo argumentar que existe una isla maravillosa localizada en una parte del mundo que no conozco, pero que es la isla más maravillosa que existe. Si la existencia de Dios es superior a la no existencia, yo puedo decir, existe la isla. No la he visto, no tengo argumentos, no tengo pruebas,
Pero ahora sí que es como este meme, ¿no? De no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eso es justamente el argumento ontológico de San Anselmo. Entonces yo puedo admitir que existe esta isla sin darte ningún argumento válido o propio para decir que la isla existe, y él va a decir que justamente pasa lo mismo con la existencia de Dios, ¿no? Entonces, va a ser, les digo, hasta el siglo XVIII cuando Kant va a establecer justamente que el argumento ontológico es más bien llamado tal cual argumento ontológico, ¿no? Pero él va a decir que aquí está tratando San Anselmo a la existencia como un atributo, es decir, como si pudiéramos describir a algo por medio de la existencia. Y para Kant esto no tiene sentido porque, o sea, si Dios, vamos a analizar otra vez esto, espérenme que estoy aquí tratando de hacer zoom con esta cosa. Ajá. Él va a decir, o Kant va a decir, va a objetar que el argumento trata la existencia como si fuese un atributo de las cosas. Es decir, es como decir que la existencia es una cualidad de Dios. Y es de, no, Dios existe sin tener una cualidad. Es como si dijéramos que la existencia es como decir, es el color verde de una chamarra, ¿no? Y no es que sea el color verde de una chamarra la existencia de Dios, es que la chamarra existe y tiene el atributo o la cualidad de ser verde. Dios no tiene la cualidad de existir. Dios existe en cuanto a que es Dios o en cuanto a que es un ente, ¿ok? Entonces, para él, darle la cualidad de atributo a la existencia es para describir algo. Ahora, Dios es algo, podemos cosificar a Dios, podemos atribuirle a Dios la cualidad de cosa o está por encima de las cosas. Porque una vez más, dice, la existencia es superior a la no existencia. Dios es existencia, pero es existencia, no tiene la cualidad de existir, es la existencia misma. Entonces, a San Anselmo dice que se equivoca, Kant dice que San Anselmo se equivoca entre lo que es la existencia real y lo que existe en la mente. Perdón, ya tenía mucho que no hablaba y por eso ando medio mal. Ahora, ¿qué quiere decir que exista en la realidad y que existe en la mente? Aquí nos remontamos a lo que les mencionaba al principio de las ideas platónicas de lo que es el idealismo. Para Platón existe el mundo terrenal y el mundo inteligible, es decir, en el mundo inteligible existen todas las ideas perfectas y en el mundo terrenal solamente existen sombras o reflejos de lo que son las ideas del topos uranos. Para San Anselmo, este argumento es muy similar, está confundiendo la existencia real con la existencia de la mente, es decir, lo que existe en la mente es superior a aquello que existe en la realidad. Y va a decir Kant, entonces tu argumento de la existencia es superior a la no existencia no tiene sentido, porque entonces quiere decir que lo existente solamente es real en lo inmaterial, pero lo material no es lo existente. Ahí es donde se rompe completamente esta idea, ¿no? Y de hecho, muchos filósofos van a estar de acuerdo y van a contradecir estas ideas también, planteando lo siguiente, ¿no? Van a decir, no es cierto que una escultura real es mejor que el concepto mental que el pintor tiene antes de hacerla. O sea, es decir, yo me imagino una escultura y a la hora que la hago, pues es maravillosa y está muy linda. Bueno, no sé si fui yo un excelente escultor, ¿no? Pero a lo mejor mi idea era completamente diferente. Platón va a decir que la idea que tenías era perfecta, pero la representación que tuviste, pues obviamente, aunque parece perfecta, no lo es porque en tu mente fue completamente diferente. Es como la cuestión del demiurgo que plantaba Platón. O sea, es decir, el demiurgo puede ver en el topos urano las ideas perfectas, pero él cuenta únicamente con la materia, con el elemento con el que puede crear cosas, y lo que hace es una representación burda y una sombra o una copia de lo que es la idea perfecta. En el argumento de San Anselmo, les digo, Kant dice que San Anselmo se equivoca en decir que lo que existe en la realidad es también o es mejor que lo de la mente, y que lo de la mente es mayor en la existencia sola, ¿no? Porque es de, a ver, espérate, entonces, ¿qué es mejor? ¿La existencia material o la existencia mental? ¿El mundo inteligible que está en las ideas o el mundo material que nos rodea, ¿no? Entonces, aquí se rompe con ese argumento de que Dios tiene una cualidad de existir, porque si le podemos entonces atribuir una cualidad a Dios, se rompe que la existencia de Dios sea superior a la no existencia y que Dios sea aquello de lo que nada más grande puede ser pensado, porque si a Dios le puedo dar atribuciones y le puedo dar categorías y le puedo dar cualidades, entonces quiere decir que Dios no es las cualidades mismas, sino que puedo atribuirles esas cualidades.
Vamos a analizar de fondo lo que es el argumento ontológico. Déjenme, se los voy a leer. Si ven que me titubeo un poco es porque lo tengo en inglés y pues lo estoy traduciendo al momento. Pero el argumento ontológico dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ver primero San Anselmo y después el tonto. Le pregunta San Anselmo al tonto, ¿estás de acuerdo que si Dios existiera, sería la cosa más grande que hay y que puede haber? Aquello de lo que nada más grande puede ser pensado. El tonto dice, bueno, hipotéticamente hablando, sí. Entonces San Anselmo le pregunta, ¿estás de acuerdo que aquello de lo que nada más grande puede ser pensado existe en tu mente? El tonto va a decir, sí, en mi mente, pero no en la realidad. Ni tan tonto, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver si sí o si no. Dice, pero ¿estarías de acuerdo que algo que existe en la realidad, así como en la mente, es mayor a algo que existe únicamente en la mente? El tonto dice, sí, supongo, ¿no? O sea, digo, si un pan en mi mano es mejor que solamente en mi imaginación, completamente, ¿no? Entonces, dice San Anselmo, entonces, aquello de lo que nada más grande puede ser pensado existe solo en la mente. Es menos grande si existiera también en la realidad. Ahí yo tengo mis dudas. Pero el tonto va a decir, eso es cierto, el ser que realmente existe sería más grande, ¿no? Completamente. Ahora, dice San Anselmo, estás diciendo que hay algo mayor que lo que existe, que es mayor a la existencia. Dice, eso no tiene ningún sentido. Y dice San Anselmo, exacto. Y la única forma en la que tú puedes ir en contra de esta contradicción es admitir que Dios existe. Es decir, aquello de lo que nada más grande puede existir, existe tanto en la realidad como en la mente. Entonces, Dios, según San Anselmo, Dios existe en nuestras mentes, pero también existe en la realidad, porque como es más grande de lo que puede ser pensado, no puedo pensar en nada más que Dios. Por lo tanto, Dios tiene que ser tanto terrenal como inmaterial. Aquí, o sea, este argumento, digo, duró mucho tiempo, principalmente, porque era el resultado ¿no? La contradicción. O me contradigo en mis ideas o acepto que Dios existe. Pero es una especie de manipulación filosófica justamente para llegar a ese punto, para llegar a que tus ideas se contradigan o llegar a que justifiques o avales la existencia de Dios. Sin embargo, el procedimiento lógico que utilizó San Anselmo es un procedimiento filosófico. Las ideas que utiliza son muy platónicas. ¿Qué hubiera pasado si San Anselmo hubiera utilizado también las ideas aristotélicas y no solo la lógica? No hubiera tenido sentido. ¿Por qué? Porque acuérdense que Aristóteles habla de la causa primera, es decir, de aquella cosa que es previa a todo lo que es. Previo a Dios no hay nada, pero entonces, ¿qué le dio existencia a Dios? Si nos vamos a lo que es la cosmología y la cosmogonía de Dios, no podríamos explicarlo con el argumento de San Anselmo. Volvemos al punto en el que tenemos que asumir que Dios existe en cuanto a que como no lo puedo percibir de manera real, pero lo puedo imaginar, entonces quiere decir que por ahí en algún lugar debe estar Dios. Es donde les digo que el argumento que nos daba Marmottier era no puedo ver la isla, pero puedo asumir que la isla está por ahí, por lo tanto la isla existe. Yo aquí como en esta parte que dijo, ¿no? O sea, porque... Y le vuelvo a regresar un poco al punto del argumento que dice, ¿estarías de acuerdo que algo que existe en realidad es tan bueno como algo que existe en la mente y que no existe única y exclusivamente en la mente? Y que dice el tonto, sí, supongo que sí, un pan en la mano es mejor que solamente imaginarme el pan, ¿no? Entonces es como de claro. Aristóteles diría, lo más importante es tener el pan en la mano y no solo imaginarme el pan, porque entonces en este caso me estás diciendo, me imagino el pan y por lo tanto el pan existe, aunque no me lo coma, debo de estar satisfecho de que existe el pan y yo me muera de hambre. Este argumento no tiene sentido en cuanto a la filosofía aristotélica, pero el argumento ontológico de la existencia de Dios para San Anselmo aquí va a estar muy clave las personas únicamente pueden contradecirse a sí mismas bajo este argumento o pueden aceptar la idea de Dios bajo este argumento, pero sin una prueba, aunque lo que busca el argumento de San Anselmo es justificar la existencia material de Dios, pero sin pruebas. Una vez más, Aristóteles diría que lo que necesitas para poder hacer conocimiento es la demostración de tu idea. No la puedes demostrar, entonces no es conocimiento. ¿Dónde está la materia de Dios?
No la puede decir San Anselmo específicamente dónde está, por lo tanto, Aristóteles diría, todavía no podemos catalogar que sí efectivamente existe Dios, pero sí podemos asumir que Dios existe desde el principio de motor inmóvil, perdón, de causa primera, principio creador, movimiento de todo. Hasta ahí, Aristóteles. San Anselmo dice, pues con este fácil argumento te queda una de dos, o te contradices o aceptas la idea de Dios, porque la existencia es superior a la no existencia, entonces Dios es la cosa más grande que puedes pensar, por lo tanto Dios existe y no hay más. Obviamente esto da para muchísimo, ¿no? O sea, digo, voy a leer sus comentarios porque yo sé que ahora hay poca gente porque tengo meses sin conectarme, pero veo que dice, Cris, yo te escucho en Apple Podcast, sube más ahí. De hecho, todo lo que subo en Spotify supuestamente se sube a Apple Podcast, no sé por qué no te aparezcan, voy a revisar, ¿no? Si también te he escuchado en podcast de Apple desde 2019, me parece, saludos desde Puebla. Pues mira, somos compatriotas, yo también estoy aquí en Puebla. Un saludo hasta allá. Dice, prefiero contradecirme, prefiero arder en el infierno. Pues es que, digo, bajo lo que Dios, bueno, más bien lo que la religión establece de Dios, hay muchas cosas que dice, ¿sabes qué? Prefiero llevar mis propios argumentos, prefiero tener mis propias ideas que seguir ciegamente. Y eso es justamente a lo que siempre los invito. No sigamos ciegamente los pensamientos. Incluso no sigamos ciegamente lo que yo les estoy diciendo aquí. Todo búsquenlo, investiguenlo, ¿no? Les digo, esto lo pueden encontrar. Ahorita les digo, es el proslogion. Tiene los dos, tiene el monologion y el proslogion, pero creo que, no recuerdo muy bien, creo que este argumento deontológico está en el proslogion. También si alguien quiere, en algunas lecturas, yo tengo un acervo filosófico enorme, entonces contáctenme, les puedo enviar los enlaces directamente desde mi Google Drive y lo pueden descargar, no hay ningún problema, ¿no? Dice Rafael, sería como el antecedente de la existencia de los objetos conceptuales. Es que exacto, porque es justamente lo que va a decir Kant. Los objetos son conceptualizados en cuanto a que yo puedo darle un concepto a las cosas, ¿ok? Previo a la existencia, lo único que yo puedo hacer es imaginar o pensar en la existencia de algo, que es lo que incluso va a decir, perdón, se me fue el nombre, Jean-Paul Sartre, ¿no? Que va a decir, la existencia precede la esencia, es decir, yo existo y me conceptualizo después, pero no quiere decir que yo como humano no sea humano previo a ser humano. No sé si tenga sentido lo que le estoy diciendo, pero es justamente lo que va a decir Kant. Podemos conceptualizar el mundo en cuanto a lo que comprendemos como realidad, e incluso lo que decía Wittgenstein, podemos conceptualizar el mundo en cuanto a lo que yo puedo definir como lenguaje del mundo y conceptualizar en mi mente en cuanto a mi lenguaje, pero no más allá. Entonces, aquí es como dice Rafael, ¿no? Dios sería el antecedente de la existencia de los objetos conceptualizados. Ya cuando yo digo Dios, ya conceptualicé la idea, pero Dios ya existía previamente y Dios es más grande de todo lo que más puede ser pensado, ¿no? Y la existencia es superior a la no existencia. Dios ya existe antes de que yo le llame Dios. Eso es lo que va a decir San Anselmo, ¿no? Dice Enrique Vaz, hola, soy un nuevo excelente contenido, muchas gracias. De hecho, quiero aprovechar para agradecerles a todos los que se conectaron, agradecer a mis seguidores en Spotify, ya somos aproximadamente... ¿Cuántos vi el otro día? Creo que eran 7,500. En YouTube tenemos 1,800, una cosa así, pegando ya 1,900. Aquí en TikTok 9,000 y cacho, pero sé que casi no me conecto, casi no subo ya contenido. Es que ya TikTok ya no es lo que era antes en cuanto a subir videos. Antes te daba mucha visibilidad, ahora si no pagas ya no te visibiliza, entonces por eso ya no he podido subir muchas cosas, ¿no? Pero voy a tratar de seguir haciendo estos en vivos, voy a tratar de hacer más contenido para Spotify y para YouTube principalmente. Me importa mucho que crezca principalmente Spotify, bueno, el podcast en general, que esté en Spotify, está en Amazon Music, está en Apple Podcast y está también aquí en YouTube, ¿no? Y voy a tratar de hacerlo más constante, les digo, tratar, porque créanme, ahorita pude hacer este en vivo porque me cancelaron unas clases que tengo, entonces tuve la oportunidad, dije, voy a aprovechar a hacerlo, parece que lo hice como muy de rapidito, pero es que ahorita tengo también otra clase, entonces dije, chin, voy a tratarle la velocidad, apresurarme lo más posible, pero bueno, los invito a que sigan estando pendientes en Spotify, en YouTube, estén pendientes aquí en TikTok, voy a seguir haciendo estos en vivos, voy a continuar cronológicamente, de hecho pronto voy a regresarme un poco, voy a hacer un video sobre la República de Platón, porque ya hablé de Platón, los diálogos en muchos episodios, pero muchos de ustedes me han comentado así de, oye, puedes hablar de la República porque es uno de los más populares y justamente por eso no quise hablar de él, ¿no? Pero ya, o sea, aquí el cliente lo que pida, lo que ustedes gusten, entonces voy a hacer un en vivo sobre los diálogos de Platón, específicamente la República, y voy a continuar con la filosofía medieval, ¿no? Y voy a continuar ya después con la filosofía racionalista, con el escepticismo, el modernismo, ya saben, todo voy a ir tratando de avanzar cronológicamente, pero siempre recuerden que todo lo que yo les diga aquí
pueden ustedes juzgarlo, criticarlo. O sea, aquí nadie se equivoca, aquí nadie tiene la razón, aquí todos tenemos la capacidad de argumentar y razonar filosóficamente, como dijo Cantinflas, porque tenemos la capacidad de hacerlo y podemos hablarlo, y siempre, como les he comentado, ¿no? Con respeto, siempre con este dejo de tolerancia, pero digo, siempre es importante hablar nuestras mentes, ¿no? Pero bueno, me retiro, les agradezco muchísimo a quienes estuvieron conectados, entonces estén pendientes, se va a subir a Spotify, se va a subir a YouTube. Les agradezco mucho su presencia, su participación. Los invito una vez más, si quieren unirse al taller de filosofía, aquí está el enlace en mi descripción, también está en Spotify, ahí pueden llenar la encuesta y pues estaremos en contacto quienes quieran participar en el taller de filosofía. Que tengan un excelente día, les deseo lo mejor y recuerden siempre que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.